Estamos con Jesús Prieto, él es especialista en derechos culturales, además el impulsor de la Carta Cultural Iberoamericana en 2006 y un referente para quienes hemos estado estudiando, debatiendo en el campo de las políticas culturales en Iberoamérica. Así que bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes. Jesús, quería comenzar preguntándote por el proceso de impulso a la Carta Cultural Iberoamericana en 2006. ¿Qué rol jugaste allí? Y bueno, ¿por qué era necesario promover un documento de esta naturaleza, un marco político de actuación para los países iberoamericanos en materia de cultura? Bueno, vamos a ver, realmente la Carta Cultural Iberoamericana se aprueba en el 2006, pero la idea de la Carta surge bastantes años antes, ¿no? En el año 1999, el convenio Andrés Bello, junto con el Ministerio de Cultura de Colombia, la alcaldía de Medellín, y también colaboraron Le Monde Diplomatique, una serie de instituciones, hicieron un gran congreso de economía y cultura. Y en ese congreso a mí me invitaron a dar una conferencia que el título era ¿qué hacer para mejorar la legislación de las industrias culturales? Y bueno, pues yo al final de esa conferencia formulé una propuesta que confieso que en aquel momento me parecía un poco descabellada, que decía, bueno, pues porque había estado hablando en el texto, en el artículo, en la conferencia, pues de diferentes leyes, de cine, del libro, del patrimonio cultural, pues de muchas materias que había que cambiar o que sería conveniente cambiar, mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final decía, pero bueno, esto quizás habría que darle una dimensión de región. De ahí es donde surge la idea de la Carta Cultural Iberoamericana. Y bueno, pues se publicaron las actas de aquel congreso, porque fue un congreso importante, por el convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura de Colombia. Y ahí quedó ya la idea formulada. Era corta, bueno, ocupaba 2 páginas al final de la intervención. Esas actas se publicaron en el 2000 y fue en el 2003 o 2004 cuando me llamó el entonces director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, la OI, ¿no? Y que era Francisco Piñón entonces. Y me dijo, oye, me he leído esto y bueno, pues me ha parecido interesante, que es una idea por la que se podía pelear, ¿no? Y ya se puso en marcha ahí un proceso de asunción institucional, porque esto pues era una idea, pues si quieres, más que venía del campo académico, del campo intelectual, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se empezó a rodar aquello, ¿no? En aquellos años se estaba reuniendo una comisión de antiguos diplomáticos de peso importantes de la región iberoamericana, que formaban parte de una comisión. Cardoso se llamaba porque, bueno, era el presidente de Brasil, Cardoso, el que había propuesto que se crearan comisiones para hacer, bueno, proyectos nuevos relacionados con una reforma de las cumbres iberoamericanas, ¿no? Y bueno, pues, y además quería proyectos globales de región, ¿no? Y fue Francisco Piñón el que, pues, en un momento dado propuso, porque a él le habían invitado a intervenir, pues propuso que fuera yo un día a contar esto de la carta, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aquel grupo de expertos pues acogió muy bien la idea. Lo que pasa es que me tocó hablar al final de la tarde y no pude terminar de exponerlo todo, pero dijeron que tenían interés, bueno, mucho interés, que eso se volviera a tratar en lo que iba a ser ya la última sesión de esa comisión, porque a partir de ahí se disolvía. Y tenían fijada la fecha. Y yo no podía ir esa fecha porque tenía que venir a Colombia, que tenía un compromiso, una cosa que no podía, porque bueno, pues era un grupo una actividad de formación, estaban ya todas las
todas las personas con los tickets aéreos adquiridos, tal. Y entonces dije, pues no puedo ir. Y entonces fue Yago de Piaña, Yago de Coaña, ¿no? El que había estado en aquella sesión y se había entusiasmado. Y entonces me dice, me he enterado, Jesús, que no vas a venir y que eso no puede ser. Bueno, pues me autorizas. Y digo, pero ¿cómo te voy a autorizar a ti, que eres un referente en la región, ¿no? Bueno, pues me autorizas a que hable en nombre tuyo, me cuentas, me desarrollas un poco más la idea y tal, y bueno, pues yo los pongo. Pues así fue, ¿no? Yo me vine a Bogotá a cumplir con mi compromiso y Yago pues fue el que hizo la explicación. Y a partir de ahí ya, como la OIV vio que en ese círculo, que era un círculo muy selecto de gente con criterio y con mucha influencia, que había entrado muy bien, pues dijo, pues nada, vamos a trabajar para introducirla en las cumbres en la forma de una declaración o un tratado regional en materia de cultura, ¿no? Y de ahí empezó, ¿no? La Comisión Cardoso de estas de la Escuela Diplomática, pues decidió hacer una publicación con las propuestas que se habían hecho allí, que no solo la carta, había otras propuestas también. Tenían una revista que hicieron pues un cuaderno especial de esa revista y ahí quedó también plasmado, escrito, ¿no? Y bueno, pues ya fue la primera salida que hizo de España Rodríguez Zapatero cuando fue elegido presidente, la primera salida que hizo a Latinoamérica, ¿no? Fue a Costa Rica, me parece que era, ¿no? Sí, Costa Rica, que es donde se celebró la cumbre iberoamericana de ese año. Y al final de la cumbre había unas ruedas de prensa y bueno, pues le preguntaron a Zapatero ¿y qué es lo importante que han acordado aquí? Y dijo, pues dos cosas muy interesantes. Una, hemos acordado un intercambio de deuda por educación en los países, que luego eso tuvo una repercusión muy positiva, y dice, y además elaborar una carta cultural iberoamericana. El caso es que allí nadie había hablado antes de la cumbre de Carta Cultural Iberoamericana porque les daba miedo concretar tanto. Habían hablado de crear un instrumento de cooperación cultural nuevo y tal. Y bueno, pues lo que pasó es que, según ha contado, Zapatero preguntó a un alto cargo que le acompañaba allí, dice, ¿y cómo lo nombro esto? Y esta persona pues le dijo, pues de Carta Cultural Iberoamericana, que era como estaba formulado en el texto que había redactado yo del Convenio del Bello. Y entonces empezó a circular la idea, ¿no? Y ya empezaron a hablar, bueno, pues algunos presidentes de la región. De hecho, Chávez hizo una visita enseguida a Madrid también, nada más nombrar a Zapatero, y también cuando salen de la reunión que tuvieron en la Moncloa, ¿no? En el edificio del gobierno, pues le preguntan ¿y de qué han hablado? Dice, ¿y qué han acordado? Y bueno, pues cuando dice, pues hemos hablado de cómo, bueno, pues, bueno, nos van a hacer un encargo de construcción de astilleros y había una contraprestación también española importante y además elaborar una carta cultural iberoamericana. Entonces, bueno, pues ahí se pone ya en marcha, se aprueba en Costa Rica, ¿no? Y bueno, pues ya se quedó que posteriormente eso tenía que ir a la siguiente cumbre, que era Salamanca, pero en Salamanca no se pudo aprobar el texto. Y no se pudo aprobar el texto porque hubo oposición de algún país, no a la carta, sino a que fuera tratado, que estaba pensada como un tratado, no como una declaración. Y lo que hicieron, pues con una fórmula muy diplomática, fue, en vez de sacar ese punto de forma entera del orden del día, lo que hicieron fue presentar un documento
muy resumido. La carta tenía pues 15 páginas, pues era un documento de página y media, que le llamaban Bases para una Carta Cultural Iberoamericana. Y con eso pues ya no se perdió el tema Salamanca. Después de Salamanca pues ya vinieron reuniones en Sao Paulo y aquí, en Montevideo, donde se terminó de afinar el texto. Pero bueno, el texto lo cambiaron muy poco en esas reuniones. No sé, voy a decir, el 80 al 90% era el originario que se había acordado en el Escorial. Y en el Escorial hubo personas muy, bueno, pues muy sólidas que estuvieron en el grupo de trabajo. Por ejemplo, Jesús Martín Barbero fue uno de los que estuvo. Y además Jesús se entusiasmó mucho con la idea de la carta, ¿no? Que era un hombre, bueno, pues muy sabio, pero era bastante reservado, ¿no? No aceptaba cualquier cosa así de entrada. Tenía que asimilarlo, verlo claro y no estuvimos mucha gente. Estuvo la que era secretaria general del Ministerio de Cultura entonces con Gilberto Gil, que se llamaba Isaura Botello. Y estuvo Gabriel Larrea, que era el presidente de la Sociedad de Autores de México. Estuvo Carlos Moneta, un argentino que, bueno, también muy conocido, un hombre muy relevante, ¿no? En aquella época. Estuvo Castro Díaz Barrado, que era un catedrático de Derecho Internacional, porque parecía que tenía que haber allí un internacionalista, y estuve yo, ¿no? Ese fue el grupo de trabajo del Escorial. Jesús, has hecho todo un recuento, ¿no?, histórico de lo que fue el proceso de aprobación, de construcción de la Carta. Y también mencionaste algo que hoy en la mañana Jazmín Beirak también lo contó, ¿no? Pensando en que esta carta también es hija de debates que están en ese momento sobre la mesa alrededor de las industrias culturales y la diversidad, especialmente, ¿no? Hoy hemos hablado en estos días, en este seminario, de otros asuntos que en ese momento no se discutían. Ha habido un cambio, ¿no? Quizá en la perspectiva de lo que va a ser esta actualización de la Carta y la centralidad del debate de la diversidad en relación a las industrias culturales, que fue el documento de 2006, ¿no? ¿Cuáles son para ti esos elementos principales, ¿no?, donde ves que es necesario además en este presente dar un giro? Pues sí es cierto lo que dices, hubo un cambio en el orden de las ideas, de los conceptos y de las propuestas, y fue un cambio importante. Y bueno, pues se había creado un clima favorable para formular proyectos nuevos, ¿no? Proyectos distintos. Y es verdad que, bueno, pues en aquel momento empezó a tomar mucho auge el tema de las industrias culturales. Luego la diversidad se convirtió en un tema nuclear central de la cultura. Fue una irrupción enorme que solo trajo la elaboración por UNESCO de la Convención de la Diversidad Cultural. La Convención de la Diversidad Cultural de la UNESCO se aprobó en el 2005. La carta se tenía que haber aprobado en 2005 en Salamanca, como comenté antes, ¿no? Pero como no se aprobó, se aprobaron unas bases para ganar tiempo, para poder arreglar poco el desacuerdo que había, pues entonces se presentó en el 2006. Y la carta, en el preámbulo, se ve muy claro, hace una conexión, hace un enlace con la Convención de la Diversidad Cultural de UNESCO. Dice: este documento se aprueba tomando como base los artículos 12 y siguientes de la Convención. ¿Y qué decía el artículo 12? Que los estados, parte de la Convención, eh, eh, promoverán la aprobación de instrumentos internacionales bilaterales o de carácter regional para la mejor aplicación de este texto, de la Convención, ¿no? Y bueno, pues esos son los elementos principales de ese contexto por el que me preguntas. Podría añadir más, ¿no? Podría añadir más, que no sé si lo hago, ¿no? No, quizá no nos da hoy el tiempo para profundizar, pero claro, puedes seguir ahora pensando en el presente, ¿no? En esos Sí. cambios que te mencionaba.
Sí, ¿cómo ves esta actualización, ¿no? En relación a lo que se debatía en 2006? Claro, hemos hablado que en el 2006 estábamos ante un cambio de ideas en relación con la cultura, que sobre todo se centraba en las industrias culturales en la diversidad, también en otras cosas, pero ahora en el 2026 hay otros cambios muy importantes en relación con la cultura, incluso mayores, de más impacto que aquellos del 2006, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en este momento destacaría todo lo que tiene que ver con lo digital, con las industrias culturales, perdón, una nueva concepción también de las industrias creativas, eso pues también se ha modificado. Y luego, pues, la inteligencia artificial, la irrupción de la inteligencia artificial, que impacta en muchas cosas, impacta en la propiedad intelectual de una forma tremenda, impacta también en lo que tiene que ver con la creación, y todo lo que acompaña a la creación, quién es autor, quién es el creador, quién es el titular, a quién hay que retribuir o no hay que retribuir, bueno. Y luego pues hay otras cuestiones más generales, pero que también han aparecido en el escenario. Eh, pues la discriminación de género, ¿no? Eh, es que es curioso, ¿no? En el año 2005-2006, pues bueno, había un proceso, se veía que ya había un proceso en marcha, pues eh, que iba en la línea de la afirmación de la igualdad y la no discriminación de género, ¿no? Pero aquello era incipiente, ¿no? Entonces, pues eso no se había reflejado en la carta, no hay ninguna alusión, ¿no? Pero claro, hoy hay un cambio grande, un cambio grande muy importante, por lo menos en el lenguaje. Luego, el otro problema es que la realidad, pues, no haya avanzado tanto como el lenguaje, pero bueno, estamos ya en un proceso distinto. Y eso pues es lo que ha hecho que la conferencia de ministros de Cultura de la región que se reunió con ocasión del encuentro de Mundiacult de Barcelona en septiembre del 25, pues propusiera modificar esas cosas. Yo creo que, bueno, podía haber más cosas que se podrían modificar, pero ya no son tan importantes, tan sustanciales a mi juicio, ¿no? Está bien de momento con eso, ¿no? Los Eh, derechos de la naturaleza no los ves. los derechos de la naturaleza sí los vería. Lo que pasa que es un tema complejo. Yo lo que observo es que no es un tema todavía muy construido conceptual y científicamente, ¿no? Vamos, los derechos de la naturaleza es la vinculación entre cultura y naturaleza, ¿no? Pero me parece muy importante. Me parece muy importante y probablemente pues tenga que ser algo que se recoja también en la Carta y en otros instrumentos internacionales próximamente. Es un cambio de visiones. Bueno, pues es que además hay unas implicaciones culturales muy grandes que antes no valorábamos. Es que cuando en la naturaleza se habla bueno, pues de sostenibilidad, eh, pues ellos tienen ya, las comunidades tienen ya unas fórmulas y unas maneras mm, de ser sostenibles sin que nadie les haya venido desde fuera a pedir hacerlo, a pedir nada. No, es que son ya prácticas tradicionales y eso es cultura, es patrimonio inmaterial. Entonces ahí se produce una conexión muy fuerte. Claro, si fomentamos el patrimonio cultural de las buenas prácticas, de las buenas experiencias de sostenibilidad, estamos incidiendo en dos órdenes, en el de la cultura y en el de la naturaleza. Por poner un ejemplo, hay muchas cuestiones que se implican ahí, ¿no? Una última pregunta, Jesús. ¿Cómo ves la aplicación, o sea, en términos ya prácticos de política pública o la incidencia que ha tenido la Carta Cultural Iberoamericana en nuestros países? Si puedes mencionar quizá 3 hitos en los que tú conectes la Carta Cultural Iberoamericana con espacios concretos de política pública, de aplicación, ¿no? De lo que recoge la Carta. Bueno, vamos a ver, hay unos programas muy importantes que además todo el mundo conoce, que es verdad que nacieron antes de la Carta, pero que luego se han alineado con los presupuestos de la Carta, ¿no? Que son los programas CIBER, ¿no?
Y esos son unos programas que están haciendo una labor magnífica, ¿no?, en la región, están cumpliendo un papel extraordinario, ¿no? Luego, pues yo creo que hay una incidencia poco visible y muy sorda, pero real, de la Carta en la legislación ordinaria, en las leyes, por ejemplo, hasta en los textos constitucionales más modernos de América Latina, pues la gente bebe de la Carta. Pero es verdad, y es una cosa que, bueno, pues yo he sugerido hoy en la intervención que he tenido, que tenemos que encontrar una manera de detectar esas incidencias, esos cambios, porque luego, bueno, pues eso es una información que puede resultar muy operativa, ¿no? Pero además es una manera de que la gente se dé cuenta que la Carta no solo es un documento teórico, que como documento teórico tiene un valor de presencia porque existe, tiene un valor, aunque no se estuviera aplicando excesivamente, ¿no? No se aplicara mucho. Y ese es un valor también importante porque al final ese tipo de documentos, aunque sean documentos jurídico-políticos, son documentos que si generan ilusión y afección de la gente, acabarán también desarrollando una función muy positiva, ¿no? Y bueno, pues nos faltaría saber detectar eso, saberlo, no te digo ya medir, sino conocer qué es lo que se ha hecho. Yo creo que el problema que tiene la Carta ahora es que nos falta información sobre lo que está generando, lo que está dando lugar, pero además hay un problema ahí de garantías, ¿no? No sabemos, bueno, pues cómo afirmar, cómo asegurar determinadas acciones en relación con la Carta. ¿Por qué? Pues porque no es un tratado internacional que es jurídicamente obligatorio, sino porque es una declaración. Pero el que sea una declaración no significa que no tenga ningún valor jurídico ni ninguna incidencia, ¿no? Porque las declaraciones en el derecho internacional dicen que son soft law, es decir, derecho blando, derecho suave. En cambio, los tratados son hard law, derecho duro, ¿no? Y entonces las declaraciones es más sutil todo, hay que saberlas llevar por el camino. Y bueno, pues una cosa que a mí se me ocurre que podría ser muy importante, y lo dije también esa mañana en la intervención, es que habría que introducir en relación con la Carta una obligación de los estados de que periódicamente, en los plazos que se fije, presentaran un informe sobre lo que han realizado en relación con la Carta, con las previsiones de la Carta en ese periodo. Eso es una técnica que se utiliza en Naciones Unidas en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con otros tratados y otras convenciones. Y resulta muy eficiente porque, bueno, pues los estados se tienen que poner las pilas, saben que tienen que mandar documentos, textos, y que tienen que reflejar realidades ciertas, o sea que no podrán hacer un poco de retórica, podrán exagerar, pero tiene que haber realidades concretas. Y entonces, pues eso les hace ponerse las pilas, ¿no? Y bueno, pues eso me parece. Y habría muchas otras cosas que se podrían hacer, ¿no? Pero esa puede ser una medida buena de cara al futuro y que no necesita recursos económicos ni necesita reforma de ningún documento ni de ningún texto, sino simplemente pues que, por ejemplo, una conferencia de ministros de Cultura pues adopte ese acuerdo y diga, bueno, pues cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, lo que les parezca, ¿no? Pues hay que presentar un informe del estado de realización de la Carta y del cumplimiento con los derechos que tiene, porque la Carta es una carta fundamentalmente de derechos, es una carta de derechos fundamentales y derechos culturales, ¿no? Muy bien, gracias Jesús.